Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria. Dios lo bendiga, mi hermano y mi hermana. Estamos contentos, felices de estar otra vez acá compartiendo la palabra de Dios con cada uno de los que nos están escuchando a través de Radio Costa Rica o viendo a través de internet o canal 19. Es una bendición para nosotros, el Remanente Adventista CR, poder compartir una serie de temas importantes, necesarios y relevantes para su vida y crecimiento espiritual. El tema para hoy se llama la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Este es el primer tema, y repito, es el primer tema de una serie de temas que vamos a poner por nombre las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Empezamos hoy con el primero de los temas, la serie Las 7 iglesias del libro del Apocalipsis, una serie interesante, una serie importante que usted debe de entender, que usted debe de estudiar, que usted debe de esforzarse para poder saber estas cosas que Dios nos revela a través de este libro. Pero el tema para hoy, la revelación de Jesucristo. Antes de iniciar, primeramente, al igual que lo hacemos siempre, aparte de darles una bendición a cada uno, es una bendición poder estar con ustedes. Primeramente vamos a leer un versículo y después del versículo hacemos la oración. El versículo para esta ocasión se encuentra en Eclesiastés. Eclesiastés está después de Salmos, Proverbios, Cantares. Eclesiastés en el último capítulo, el capítulo 12 y el versículo 13. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13 nos dice un dato interesante. Recuerde que es el último capítulo del libro de Eclesiastés, casi el último versículo, el versículo 13, el último es el versículo 14, pero en este versículo 13 nos dice algo interesante, y nos dice, primeramente, dice, el fin de todo discurso es este, o más bien dice, el fin de todo discurso oído es este, o sea, el fin, la finalidad, lo principal, lo más importante, el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo discurso oído? Porque si leo todo Eclesiastés y al final de Eclesiastés me dice, bueno, lo más importante de este discurso, ¿cuál discurso? Todo el discurso que nos presenta Salomón en este caso por medio de Eclesiastés. Dice el fin de todo lo que acabo de decir. Todo lo que dije es importante porque es inspirado, es palabra de Dios. Sin embargo, lo más importante, el fin, la finalidad es. Ahora, cuando me dice a mí, el fin es, y yo voy a estudiar detenidamente, detalladamente, voy a poner atención para ver qué es, porque es importante para mi crecimiento y mi vida espiritual saber qué es lo principal, saber qué es el fin, saber qué es la finalidad. Y nos dice, y leo otra vez de nuevo, el fin de todo discurso oído es este. 1. Teme a Dios. O sea que el temor a Dios es importante. Y después nos dice, y 2, y guarda sus mandamientos. Ok, entonces nos dice que lo principal de este discurso que se presentó, o más bien dice de todo discurso, de todo lo que se puede hablar, lo principal es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios están en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5. Ahí están los 10 mandamientos.
los cuales incluyen y no excluyen el sábado, incluyen el sábado también. No el domingo, sino el sábado. Pero son 10 mandamientos, no solamente es uno. Son 10 mandamientos. Entonces nos dice lo más importante, lo principal es temer a Dios y guardar los mandamientos. ¿Y qué nos sigue diciendo? ¿O cómo termina esa cita? Dice, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Lamentablemente, mi hermano y mi hermana que nos escuchan acá o que nos ven por medio de la televisión, por medio de internet, por medio de algún video, lamentablemente los mandamientos de Dios se están haciendo a un lado. El mundo ha caído en baja, o más bien en inmoralidad. Y el mismo día el Señor se ha quitado y se ha desechado y se ha puesto un día puesto por el hombre. Pero aquí nos dice lo más importante, la finalidad, el fin de todo discurso oído es este: temer a Dios y guardar los mandamientos, porque esto es el todo. No dice es parte, no dice es algo, es el todo del hombre. Y usted y yo somos hombres. La palabra hombre aquí está hablando de hombres y mujeres, o sea, el ser creado, el humano. Ese es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Con estas palabras, mi hermano y hermanos, si usted me puede acompañar en oración, se lo voy a pedir, puede inclinar su rostro. Vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más porque tú, Señor, nos da la oportunidad. No es algo que sucedió porque sucedió, sino porque tú nos das la oportunidad de poder enseñar, de poder transmitir un mensaje. Y a cada persona que nos está escuchando, a través de la emisora, a través de internet, a través de la televisión, a través de cualquier medio, Señor, tú también le estás dando la oportunidad de poder, Señor, escuchar este mensaje, para que después no pueda decir, no sabía, no conocía, no estoy preparado, no tuve oportunidad, nadie me enseñó. Por eso, Señor, te pedimos, ya que tú nos das la oportunidad, que tú nos dirijas, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos corrijas y que nos ayudes a tomar decisiones importantes en este tiempo, el tiempo del fin, el tiempo en que estamos. Bendice, Señor, cada oyente, cada televidente, cada persona que nos ve, que nos escucha, que estudia, Señor, para que también, Señor, podamos aprender. Pero también ayúdame, Señor, te lo pido, a poder expresar, a poder enseñar de una manera clara, de una manera que se pueda entender lo que nos presenta tu palabra, en este caso en la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. La revelación de Jesucristo, el tema para hoy, recuerde que es el primer tema de una serie que se llama Las 7 iglesias del libro del Apocalipsis. Pero hoy estamos con el primer tema, se llama la revelación de Jesucristo. Ahora bien, si vamos a estudiar el libro Apocalipsis, vamos a empezar con el capítulo 1 y con el versículo 1 para poder entrar al tema de las iglesias. Es importante saber, es importante que nos podamos acordar de que el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan el apóstol. También se le dice Juan el profeta, que fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Juan, el hermano de Jacob, hijo de Zebedeo, el discípulo amado también se le llama. Juan no solamente escribió Apocalipsis, también escribió el Evangelio de Juan o San Juan, y también escribió las cartas 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan. Fueron libros escritos o cartas y libro escrito por el profeta Juan, que era apóstol pero también fue un profeta de Dios. Aparte de esto, es importante también saber que él escribió este libro en la isla de Patmos, cuando estaba prisionero en la isla de Patmos, alrededor del año 90 después de Cristo. Más o menos en esta época él va escribiendo este libro. Y es importante que podamos entender lo que dice este libro. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1 nos dice y nos introduce al libro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Si usted tiene su Biblia, es importante que usted pueda dar seguimiento a lo que yo estoy leyendo con su Biblia también. Y nos dice, el capítulo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Así empieza, y ese fue el nombre que le dimos al tema, así empieza el libro. Empieza diciendo la revelación de Jesucristo. Ahora, importante, ¿qué es una revelación? Nosotros le llamamos al libro el libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación.
Ahora, revelación es algo que no está revelado, que no sabemos, que no conocemos, pero que nos es revelado. O sea, algo que estaba escondido, algo que no estaba descubierto, estamos por descubrirlo, porque Jesucristo aquí nos dice la revelación de Jesucristo. Jesucristo, el Señor Jesús, nos está presentando ese libro y nos está revelando las cosas que estaban escondidas, que no conocíamos, pero que ahora podemos conocer al estudiar el libro del Apocalipsis. Para las personas, disculpen por mi voz, pero para las personas que tienen un poco más de edad, tal vez la edad mía un poquito menos tal vez, se acuerdan cuando en Costa Rica por lo menos, y en otros países me imagino que igual, no habían cámaras en celulares, sino que las cámaras eran otro tipo de cámaras que se le metía un rollito. Ese rollito, cuando usted terminaba de tomar las fotos, salía un negativo, era como un rollito negro. Ese rollito usted lo llevaba al lugar donde revelaban las fotos. Ahora, cuando usted veía ese negativo, usted los tiraba y lo veía, usted veía unas figuras, tal vez de personas, tal vez de casas, tal vez de árboles o algún lugar, pero usted no podía identificar realmente qué era, dónde era, cómo era, quiénes eran. ¿Por qué? Porque era un negativo y se veía de una manera oscura. Pero cuando usted llevaba el negativo a revelar, entonces sacaban las fotos. Cuando usted veía la foto, usted dice, mira, esas son las fotos, esa es ya el negativo revelado. Por eso la revelación de Jesucristo es que Jesucristo nos revela. Ahora es importante que podamos saber también algo. El libro nos dice la revelación de Jesucristo. Lamentablemente, y digo lamentablemente, no me lo tomen a mal, pero muchas personas nos han dicho erróneamente que lo que dice acá es que el Apocalipsis nos revela a Jesucristo. Ahora bien, cualquier libro de la Biblia, empezando desde Génesis, siguiendo por todo el Antiguo Testamento, siguiendo con Mateo en el Nuevo Testamento y terminando en Apocalipsis, nos revela a Jesucristo. Nos revela el carácter de Jesucristo y lo que quiere Dios que nosotros también hagamos y el carácter que quiere que tengamos. Pero eso no es realmente lo que nos dice aquí, aunque sí es cierto y podemos aplicarlo de esta manera. No es la correcta, pero podríamos aplicar que el Apocalipsis nos revela a Jesucristo. Eso no es lo que dice acá. Lo que dice aquí es la revelación de Jesucristo. O sea, lo que está diciendo es que Jesucristo, a través de este libro, nos está revelando. ¿Qué nos revela Jesucristo? Jesucristo no es algo escondido para que tenga que ser revelado en Apocalipsis. Porque el carácter de Jesucristo se nos revela a través de los evangelios, a través de la historia antigua, a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero lo que nos dice el inicio del libro Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No es que Apocalipsis nos revele a Jesucristo, como muchos lo dicen teólogos, hasta libros nos dicen eso, porque nos quieren distraer, nos quieren llevar a otro tema que no es el que nos presenta Apocalipsis. Sin embargo, lo que dice Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. O sea que Jesucristo, por medio del libro del Apocalipsis, nos está revelando. ¿Qué nos está revelando? Para saber qué nos está revelando, debemos de seguir leyendo. Por eso dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos que las cosas que deben suceder pronto. O sea, ¿qué es lo que nos revela Jesucristo a través de Apocalipsis? Nos dice las cosas que deben suceder pronto. O sea, aunque Apocalipsis puedo tomarlo como que me puede revelar a Jesucristo, su carácter y lo que quiere en mí, pero realmente lo que me está revelando Apocalipsis, lo que me está diciendo este texto, no es que Apocalipsis me revela a Jesucristo, sino que Jesucristo me está revelando las cosas que deben de suceder pronto. Jesucristo nos revela a través de este libro. Y es importante que usted y yo podamos leer, podamos estudiar, podamos enseñar, podamos predicar, podamos conocer lo que dice el libro de Apocalipsis, porque es la revelación de Jesucristo, que Jesucristo nos está presentando los eventos finales, lo que va a suceder pronto, lo que está sucediendo, y eventos importantes. Hay un evento importante en la historia de la humanidad que se llama la segunda venida de Jesucristo. Es el evento magno y el evento más importante, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un evento que se acerca veloz y rápidamente
en la historia de la humanidad. Pero ¿qué pasa antes de la segunda venida de Jesucristo? Antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo vienen eventos previos, eventos importantes. Viene el zarandeo, viene la separación del trigo y la cizaña, vienen las leyes dominicales, viene el tiempo de la marca de la bestia, el periodo en que no se puede comprar ni vender, viene el periodo del nuevo orden mundial, el tiempo de angustia de Jacob, el gran tiempo de angustia. Viene también eventos que están escritos en el libro del Apocalipsis, que muchos, mi hermano y hermana, no están preparados. Nos habla de las plagas postreras, nos habla de las trompetas, nos habla de los sellos. Apocalipsis nos habla de muchas cosas. Por eso, a través del libro de Apocalipsis, Jesucristo nos está revelando, nos está descubriendo, nos está abriendo los ojos, el entendimiento, para que podamos estar preparados para este tiempo. Es importante, mi hermano y hermana, que usted pueda estudiar el libro del Apocalipsis. Sigo, nos dice la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo nos revela a través de este libro las cosas que han de suceder pronto. Y nos dice, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Ahora, veamos que hay un orden aquí. Porque Dios estableció un orden. En el cielo hay un orden. Y también así como en el cielo hay un orden, y hay orden también en la tierra de haber orden. Lamentablemente nosotros como humanos, como hombres, como personas, somos desordenados y a veces no acatamos los órdenes que Dios nos da. Pero hay un orden. Y vea el orden interesante, nos dice la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, esta es la revelación de Jesucristo, pero dice que Dios le dio. O sea, ¿quién es el primer personaje importante acá? Dice que es Dios, porque Dios le da esto a Jesucristo. O sea, Dios se lo revela a Jesucristo para que Jesucristo lo envíe ¿a quién? A Juan, el profeta, a Juan el siervo. Pero ¿cómo hace Jesucristo para enviarlo a Juan? Dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel o por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que vemos que Dios se la da a su Hijo Jesucristo, el Padre se la da al Hijo, el Hijo la envía a Juan pero por medio de su ángel. Entonces vemos que hay un orden en el cielo, el Padre, el Hijo la envía por medio de un ángel a su siervo Juan. Y dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que Él ha visto. Entonces vemos el orden. 1, Dios le dio. 2, a Jesucristo. 3, la declara enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Y Juan es el encargado de escribir bajo inspiración y bajo visión esas palabras del libro de Apocalipsis. Dios mismo pudo haberlas enviado, escrito. ¿Por qué las pudo haber escrito? Sin embargo, se las da a Jesucristo. Jesucristo mismo lo pudo haber hecho. Sin embargo, las envía a Juan, pero no se las dice él mismo, sino que envía a su ángel para que el ángel las lleve a Juan. Ahora, el ángel también pudo haber transmitido ese mensaje, pero eso no es el orden específico con que Dios trabaja, porque el hombre, nosotros como seres humanos, tenemos una labor que hacer y no la queremos hacer. Ahora Él la envía a Juan para que Juan haga la obra. Ahora, ¿qué hace Juan? Juan no dice no puedo, no quiero, no. Juan lo que hace es hacer y cumplir este propósito con el cual él es llamado, de escribir el libro Apocalipsis para que usted y yo podamos leerlo, para que usted y yo podamos entenderlo, para que usted y yo podamos prepararnos. Entonces, Dios se la da a Jesucristo, Jesucristo la envía por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces nos dice de esto, o sea, el que nos escribe al final de cuentas, el que nos relata, el que nos escribe esta visión es Juan el apóstol, un hombre igual que usted e igual que yo, una persona. La diferencia es que él se entregó completamente a Dios, completamente a Jesucristo. Él dejó lo que tenía que dejar y lo hizo. Ahora, Apocalipsis capítulo 22, versículo 8, Apocalipsis 22 es el último capítulo de Apocalipsis. El mismo Juan nos dice ahí, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Qué dice? Que yo Juan, o sea, Juan mismo,
soy el que oyó y el que vio estas cosas. Todo lo que él escribió dice que él mismo lo oyó y él mismo lo escribió. Importante, muy importante el versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice, y nos habla y nos dice, vea lo que nos dice, bienaventurado el que lee, los que oyen, más bien dice, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, es importante algo, dice bienaventurado el que lee. Cuando habla aquí del que lee, está hablando de los que leen en público. En ese tiempo la persona que leía en público para que las personas escucharan. O sea, en este caso dice bienaventurados los que predican, los que leen, los que hablan. Esos son bienaventurados. Pero también dice y los que oyen. O sea, los que oyen son los que oyen a esos predicadores. Como usted que está acá a través de esta emisora, a través de este canal, a través de este video, pudiendo escuchar, dice los que oyen las palabras de esta profecía. Hay una bienaventuranza para los que predican, también para los que oyen, o sea, los que estudian, pero también dice y guardan, o sea, obedecen las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Ahora dice bienaventurados los que leen, o sea, los que predican, los que estudian y los que obedecen las palabras de esta profecía. ¿De cuál profecía? Del libro Apocalipsis. Muchas veces tomamos este versículo, se puede tomar también. No digo que no se puede tomar diciendo, está hablando de la Biblia, de toda la Biblia, pero realmente lo que está hablando aquí es las palabras de esta profecía. ¿Y cuál es esta profecía? El libro Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, lo que Jesucristo nos revela del futuro. Eventos importantes previos antes de la segunda venida. Ahora, si usted lee en la Biblia, hay muchas bienaventuranzas. Y usted se puede dar cuenta que hay muchos. Es lo mismo decir bienaventurados que decir dichosos. Dichosos, bienaventurados, es una palabra, digamos, similar. Son sinónimos. Usted puede buscar el Salmo capítulo 1. En el Salmo capítulo 1, en el versículo 1, es un salmo muy conocido y yo creo que tal vez usted hasta se lo pueda saber de memoria. Ese salmo nos dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos. Es una bienaventuranza. Dice, esta bienaventuranza dice que quién es bienaventurado, quién es dichoso. Dice, dichoso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Esta persona es bienaventurada. Ahora dice, si no, antes en la ley de Jehová está su delicia. ¿En qué está su delicia? ¿Qué es su manjar? ¿Qué es su comida? ¿Qué es lo que él quiere? Dice, la ley de Jehová. La ley de Jehová, la Torá, está en el Antiguo Testamento, lo cual incluye los 10 mandamientos. Dice que en eso está su delicia, está su meditar. Y dice, y en ella, ¿en qué? En la ley de Jehová medita de día y de noche. Ahora, no entendemos, mi hermano y hermana, por qué tan interés. Bueno, yo sí entiendo, y usted tal vez puede entender, pero el interés del enemigo, de Satanás, del diablo, por querer desechar la ley de Dios y decir que los mandamientos de Dios ya no valen. Que ahora, como somos salvos por la fe, y eso es cierto, pero por esta causa entonces ya la ley ya no. Porque ahora somos salvos, entonces no hay que guardar la ley de Dios. Sin embargo, somos salvos por fe, pero la fe nos lleva a las obras, y las obras nos llevan a la obediencia. Por eso dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios está en la Biblia. Por eso dice la bienaventuranza. Dice, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, o sea, será firme. Pero no leo más de eso porque este no es el estudio. Pero nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos. Es una bienaventuranza que a la gente le gusta, que la gente predica. Usted seguramente, casi que estoy seguro, que muchos se lo saben de memoria, esta bienaventuranza, este salmo, el Salmo 1. Porque es importante, porque es una bienaventuranza. Y si la Biblia dice bienaventurado, entonces yo tengo que estudiarla para saber por qué son bienaventurados, porque yo también quiero ser bienaventurado. Aunque a veces no entendemos cuando dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y noche. Y muchos dicen bienaventurado, y lo leen, pero no meditan en la ley de Jehová, y están transgrediendo el día del Señor, el día sábado, y otros mandamientos también. Entonces,
¿Dónde está la bienaventuranza? Y donde dice, en ella medita de día y de noche. Porque si meditaran en esa ley, se darían cuenta leyendo que dice un cuarto mandamiento: acuérdate el día de reposo para santificar, los 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. Pero no solamente ese mandamiento, son 10 mandamientos. Ahora, en Mateo capítulo 5 encontramos también otras bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 Jesucristo nos habla en el Sermón del Monte. El mismo Jesucristo es el que predica, es el que habla. Y el capítulo 5 se extiende 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Pero entre el Sermón del Monte hay varias bienaventuranzas. Y busco un momentito. Y nos dice, en las bienaventuranzas dice, versículo 3, Mateo 5, 3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen misericordia. Versículos 7, versículo 8, comienza a hablar ahí las bienaventuranzas. No la leo porque yo sé que usted puede saber sobre estas bienaventuranzas. Y son bienaventuranzas que se estudian, se leen, se predican, se enseñan. Hasta libros hay de esto. ¿Por qué? Porque si estas personas son bienaventuradas, entonces yo también quiero ser bienaventurado. Y si yo quiero ser bienaventurado, tengo que saber por qué son bienaventurados ellos, para yo también ser bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurados los pobres? No es que no tenga plata, pero ¿qué significa? Tengo que escudriñar. ¿Qué significa bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Entonces yo quiero ser bienaventurado. Pero como hay bienaventuranzas en el Antiguo Testamento, como el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, como en Mateo, las bienaventuranzas de Jesús, y en el Nuevo Testamento, bienaventurados los pobres, los que lloran, los que gimen. Entonces también en el libro del Apocalipsis hay una bienaventuranza. No solamente en el Antiguo, el Nuevo Testamento hay bienaventuranzas. El libro del Apocalipsis casi que empieza, porque el versículo 3 nos dice y nos da inicio con una bienaventuranza, y nos dice: bienaventurados. ¿Quiénes? El que predica. Bienaventurado el que estudia. Bienaventurado los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Ahora, mi hermano y hermana, ¿será importante estudiar el libro del Apocalipsis? ¿Será necesario estudiar el libro del Apocalipsis? Porque si me dice a mí el capítulo 1, el versículo 3, bienaventurados los que estudian, bienaventurados los que predican, bienaventurados los que enseñan, bienaventurados los que guardan, los que obedecen, la pregunta mía es entonces, ¿será importante estudiar el libro del Apocalipsis? Porque dice: bienaventurados los que predican, estudian, obedecen las cosas en ella escritas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que está escrito en Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Y nos dice por qué: porque el tiempo está cerca. De ahí, mi querido hermano y mi querida hermana que me está escuchando, que me está viendo, que está estudiando la palabra, de ahí que Satanás, el enemigo de las almas, se ha encauzado y le da gran importancia a que la gente no estudie Apocalipsis. No estudie Apocalipsis. Y eso es lo que quiere el enemigo: que usted y yo no estudiemos, que usted y yo no entendamos, que usted y yo creamos que Apocalipsis es un libro escondido, que no es revelado, que no se puede entender. Que estudiemos todos los demás libros de la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero que no estudiemos el libro de Apocalipsis. Recuerde que dice en Proverbios 29, 18, si no me equivoco: sin profecía el pueblo se disipa, sin profecía el pueblo perece, sin profecía el pueblo muere, sin profecía el pueblo se pierde. Y Satanás está poniendo todas sus armas, todo su poder, todo lo posible para hacer y para no permitir que usted y yo estudiemos el libro del Apocalipsis. La revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y no lo quiere, mi hermano y hermana. Le voy a contar que yo fui y nací evangélico protestante. Nací en la iglesia protestante. Y el libro de Apocalipsis a mí me gustaba. No lo entendía, pero había algo que me llamaba la atención de ese libro. Y muchas veces le pregunté a pastores, máster. El pastor que yo tenía era máster, allá en Patarrá. Y le preguntaba a él qué quería decir tal y tal cosa.
y no me sabía dar nunca explicación sobre eso. Y siempre me quedaba la incógnita. Después tuve otro pastor que yo comencé a estudiar Apocalipsis con otras personas y al estudiarlo, él se dio cuenta que estaba estudiando y me quería impedir que estudiara Apocalipsis. Me decía que la gente que estudiaba Apocalipsis se volvía loca. Y que no tuviera, o sea, que por todos los medios hacía esto. Por último, esta persona terminó diciéndole a la gente de la iglesia que no me hablaran a mí, porque yo estaba estudiando esas cosas que no podía y no debía de estudiar. El enemigo, a través de personas, a través de pastores incluso, pastores que usted dice es el siervo de Dios, a través de ellos inducen a las personas a que no estudien Apocalipsis. Pero yo le digo una cosa, usted puede tener un concepto muy grande de su pastor, de su líder religioso, del sacerdote, de quien sea. Usted puede tener un pedestal alto y grande, y ahí puede estar el pastor, porque es la gran persona. Pero si él impide, si él le dice, si él trata de persuadirlo para que usted no estudie Apocalipsis, él está contra la voluntad divina y está contra lo que Dios está diciendo. Porque Dios nos dice a través del libro Apocalipsis, a través de Jesucristo, del ángel y a través de Juan, el siervo, dice: bienaventurados los que predican, los que estudian y los que obedecen las cosas aquí escritas, porque el tiempo está cerca. Esta bienaventuranza, mi hermano y hermana, no es solamente para el líder religioso, no es solamente para el sacerdote, no es solamente para el pastor, no solamente para el anciano, no solamente para este y para el otro y para el teólogo. Esa bienaventuranza no está escrita solamente para ellos, está escrita para todos, para usted y para mí. Ahora, la pregunta es: ¿quiere usted, mi hermano y mi hermana, ser bienaventurado? ¿Quiere ser realmente bienaventurado? ¿O quiere perderse de esta bienaventuranza? ¿Está obedeciendo usted al hombre, llámese pastor, llámese líder espiritual, llámese sacerdote, llámese como quiera llamarse? ¿Obedece? ¿Está usted planeando, queriendo obedecer al hombre o obedecer a Dios? Recuerde que nos dice Hechos capítulo 5 y versículo 29. Después de que Pedro y Juan fueron castigados y les dijeron: no prediquen más, ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿A quién va a obedecer usted? ¿Va a obedecer a Dios o va a obedecer al hombre? Al pastor, al sacerdote, al líder espiritual, al teólogo, a la persona que cree que sabe mucho, pero que al final de cuentas, si dice que no se puede estudiar este libro, está mal, está equivocado, está errado. ¿Quiere usted, mi hermano y hermana, ser bienaventurado? Pues si usted quiere ser bienaventurado, le invito a que podamos juntos estudiar esta serie del libro del Apocalipsis, que vamos a estudiar los jueves acá a través de Radio Costa Rica, y a través de internet nos puede ver a través de los videos también. Con estas palabras quiero entrar a la mitad, al receso, para poder dar unos anuncios y tener el canto. Después de este canto vamos a tener el final de este estudio. No hemos terminado todavía, hasta las 9 vamos a terminar. Sin embargo, recordarles, mi querido hermano y mi querida hermana que nos está escuchando, que estamos en Radio Costa Rica. Recuerde que Radio Costa Rica está en la frecuencia 930 AM. Importante que usted pueda buscar en su radio 930 AM, está casi al inicio, usted comienza a darle vuelticas allá a la perilla, 930 AM, Radio Costa Rica. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana. El día jueves está mi persona pudiendo dar esos temas, pero de lunes a viernes habemos varios hermanos, 5 hermanos estudiando y dando temas importantes para su crecimiento y su vida espiritual. Nos llamamos el Remanente Adventista CR. Si usted quiere buscarnos, nos puede buscar a través de Facebook o a través de YouTube. Pone la palabra El Remanente Adventista CR, que es Costa Rica CR, importante que ponga CR, y puede buscarnos en YouTube. En YouTube tenemos más de 300 videos, los cuales usted puede llegar y buscar uno. Se sienta con su Biblia y comienza a estudiar. Ahí se va a poder preparar, va a crecer espiritualmente. Hay más de 300 videos que usted puede ver a través de YouTube en nuestra página El Remanente Adventista CR, pero también puede entrar a nuestro Facebook, El Remanente Adventista CR. Ahí puede entrar, le pone me gusta y puede participar con nosotros, puede hacer preguntas, consultas y puede estar al día con nosotros. Recuerde que también estamos en Canal 19. En Canal 19 estamos transmitiendo, no directamente, pero estamos transmitiendo de lunes
a domingo, si no me equivoco, de lunes a domingo, desde las 8 de la noche desde las 7 creo más bien, hasta las 10 de la noche. De 7 a 10 de la noche, 3 horas, mi hermano, usted puede elegir de 7 a 8, puede elegir de 8 a 9, o de 9 a 10, cualquiera de las 3 horas, o las 3 si quiere así. Pero puede elegir cualquier horario de esos para que usted pueda también escuchar los programas que estamos viendo. De hecho, el programa que está oyendo hoy, si usted está oyendo hoy en Canal 19, este fue grabado la semana anterior. Y así sucesivamente se van predicando los programas. Pero usted puede vernos a través de Canal 19. Ahora, si usted nos logra ver a través de Canal 19, si logra captar nuestra imagen, si le edifican esos programas, dígale a su amigo, dígale a su compañero, dígale al vecino, dígale a las personas que sintonicen Canal 19. No son temas iguales a los demás temas que se predican en otros lugares. Son temas diferentes. Son verdad presente para este tiempo, verdad importante. No estamos tratando de hacer ganancias, sino de llevar un mensaje para que el mundo pueda conocer estas cosas. Entonces, estamos en YouTube, estamos en Facebook, con el nombre El Remanente Adventista CR. Radio Costa Rica 930 AM, ya se los dije. Nuestro número de teléfono para cualquier consulta es el 8314-7619. 8314-7619. El hermano Carlos González va a poder atender esa llamada. La llamada puede ser para algún pedido de oración, tal vez por una necesidad espiritual, tal vez por enfermedad, para poder adquirir salud, tal vez porque no tiene trabajo, tal vez por problemas familiares, algún problema, alguna necesidad que usted tenga, llámenos a este teléfono. Tenemos grupos de oración y lo vamos a poner en este grupo de oración para que podamos estar orando por ustedes. Mi teléfono 71615194, Wilcha Barría, mi nombre. También acordarles, mi hermano y hermana, que estamos regalando, estamos obsequiando, estamos dando una serie de folletos. Esa serie de folletos casi siempre los anunciamos, pero los anunciamos porque es importante que usted pueda conocerlos. El primero se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? Los que nos pueden ver por medio de televisión o por medio de YouTube o video. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Es importante que usted pueda estudiar este folleto. La verdad sobre la muerte. Lo que realmente pasa cuando una persona muere. No lo que dice la mayoría de iglesias y la mayoría del mundo, sino lo que dice la Biblia. Cuando una persona muere dice que está durmiendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí usted puede aprender y entender lo que pasa. Folleto número 2. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el folleto número 2. ¿Qué pasa durante la segunda venida? Vamos a ver en este folleto que la segunda venida es un evento audible, visible, viene con todos sus ángeles, no es nada secreto. El rapto no es bíblico. El rapto, la palabra rapto ni sale siquiera en la Biblia. Eso es una invención de la Iglesia Católica y enviada a las iglesias protestantes, y las iglesias evangélicas protestantes son las que creen y predican esto, por muchas películas y muchas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? El tercero de los folletos, el milenio y la segunda muerte. ¿Qué pasa después de la segunda venida? El milenio, la tierra, la segunda muerte después de los 1000 años. El cuarto de los folletos, el verdadero infierno o la verdad sobre el infierno. Ese cuarto de los folletos, porque también es un tema escabroso, un tema que se ha enseñado muy mal, y queremos que usted pueda saber realmente la verdad sobre esto. El quinto de los folletos, importante, la ley de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí por Dios mismo. Dios los dijo y el pueblo oyó. Dios los escribió con su propio dedo, los 10 mandamientos. El sexto de los folletos, el centro de la ley de Dios, el sábado en la Biblia. El cuarto mandamiento, un día que no ha sido abolido. Pero aquí podemos leer y estudiar por medio de este folleto. El séptimo de los folletos, el juicio investigador. Importante este folleto porque nos dice lo que está sucediendo hoy en el cielo. En la tierra había un santuario, el santuario terrenal, pero ese santuario era un modelo simplemente del santuario verdadero que está allá en el cielo, donde Jesucristo hoy es nuestro sumo sacerdote y está intercediendo por nuestros pecados. El juicio investigador. El octavo de los folletos, el sueño del rey Nabucodonosor. Es importante porque por medio de este sueño Dios nos relata la historia de la humanidad, empezando desde el tiempo de Nabucodonosor, año 605 a.C., hasta llegar al tiempo del fin. El noveno de los folletos, las 4 bestias de Daniel capítulo 7, muy parecido al séptimo, porque es la misma historia, pero contada por medio de bestias, no por una estatua, sino por medio de bestias, 4 bestias, pero nos añade aquí algo importante.
nos añade un evento más. Y ese evento más lo vemos en el 10º folleto, que es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño aparece en Daniel capítulo 7. Ahora, ¿quién es el cuerno pequeño? Por medio de este folleto usted puede saber con toda seguridad, con toda certeza y con todas las pruebas quién es el cuerno pequeño. Entonces, después del canto, mi querido hermano y mi querida hermana, vamos a estar continuando con el tema, la revelación de Jesucristo. ¿Ok? Recuerde que el tema, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, leímos el versículo 1, versículo 2, versículo 3. El versículo 4 nos dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, esta carta, este evangelio, esta revelación, estos datos, esta profecía es dirigida, nos dice acá, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora bien, en Asia, en el tiempo en que Juan escribe esta revelación que Dios le dio a Jesucristo y Jesucristo la envía a Juan por medio de su ángel, en ese tiempo habían en Asia estas iglesias, eran iglesias que estaban y eran creyentes verdaderos, creyentes reales que estaban en estos lugares y existían estas 7 iglesias. Sin embargo, también hay que estudiar, hay que ver, hay que analizar, hay que recordar que aparte de estas 7 iglesias había más iglesias todavía, no solamente habían 7 iglesias allá en Asia. Entonces vemos que este mensaje, aunque también se aplica
para esas iglesias y se puede aplicar para las iglesias en la historia que ha sucedido, en la historia que pasada y en la historia presente y en la historia futura, también el número 7 es un número simbólico. Y Apocalipsis es un libro de profecía, por tanto Apocalipsis también es un libro más bien simbólico en este caso. Así que podemos ver y vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a ver que estas 7 iglesias se aplican realmente a 7 periodos proféticos históricos en orden cronológico en la historia de la humanidad. O sea, empezando con una iglesia, Éfeso, y terminando al final de la historia con la 7ª y última iglesia, en este caso la iglesia de la Odisea. Mensajes que se pudieron aplicar para iglesias en el tiempo pasado, pero recordemos que no solamente habían 7 iglesias, habían más iglesias. Recordemos que el evangelio fue llevado por todos los apóstoles y más personas a toda Asia en ese tiempo y todo el mundo por lo menos conocido. Muchas iglesias se levantaron en estos lugares, pero vemos que Dios le da la profecía a Juan, en este caso, para enseñarnos a nosotros, a usted y a mí, las cosas que han de suceder pronto, o sea, los eventos finales. La revelación es, o quiere decir que Dios nos está revelando, nos está descubriendo, está quitando el manto, está quitando el velo para que podamos ver las cosas que han de suceder pronto. ¿Quién? No solamente la gente que estaba en el tiempo pasado, en el tiempo en que vivía Juan, sino en el tiempo futuro. Pero lo hace enviando un mensaje por medio de 7 iglesias en tiempo cronológico. Ahora bien, importante poder saber, entender que Dios siempre ha tenido una iglesia. Y aunque en ese tiempo había iglesias, edificios, era una iglesia, la iglesia que él tenía. Que la iglesia la componen todas las personas que pertenecen a esta iglesia y que realmente han entregado su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero en la historia, en un solo momento, no han existido muchas iglesias de un solo momento, sino una iglesia. La iglesia que obedece a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, Apocalipsis nos describe las características de esta iglesia, pero eso lo hace más adelante, capítulo 12, versículo 17, capítulo 14, versículo 12, nos da la descripción, pero eso no lo vamos a estudiar ahorita. Entonces dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, que Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Y después, más adelante, nos da los nombres. El versículo 4 sigue diciendo: gracia y paz a vosotros, o sea, a los que le está escribiendo. ¿De quién? Nos dice gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir. Ahora bien, cuando nos dice de gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir, la pregunta que yo haría es, o la pregunta que he hecho muchas veces también en lugares que he estado predicando: ¿quién es el que era, el que es y el que ha de venir? Y le doy un momento para que usted piense: ¿quién, mi hermano, es el que era, el que es y el que ha de venir? Ahora, la respuesta mayoritariamente siempre ha sido, y casi siempre, la respuesta ha sido que es Jesucristo. Pero si vemos la secuencia y estudiamos correctamente, nos daremos cuenta del que el que es, el que era y el que ha de venir, al menos, por lo menos, y entiéndame bien, en este texto y en este contexto no es Jesucristo. Y leemos lo siguiente. Dice el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 1: gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir. Pero después de eso sigue una I. Y esa ahí dice: y de los 7 espíritus que están delante del trono. Entonces nos dice gracia y paz 1. ¿De quién? O sea, gracia y paz de quién. Entonces nos dice de quién viene la gracia y la paz. Y nos dice 1, del que era, del que es y el que ha de venir, que es una sola persona. Pero después nos dice: y de los 7 espíritus que están delante del trono. Y el versículo 5 nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano rey de reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó nuestros pecados con sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para el Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que nos presenta acá 3 personajes y nos dice gracia y paz de quién, del que era, del que es y el que ha de venir. 1, 2, de los 7 espíritus que están delante del trono. Y 3, y de Jesucristo, el testigo fiel.
O sea, nos está hablando de las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ellos viene la gracia y la paz. Pero cuando nos dice en el versículo 4, el que era, el que es y el que ha de venir, en este contexto no nos está diciendo que es el Hijo, nos está diciendo que es el Padre. O sea, gracia y paz del Padre, el que era, el que es y el que ha de venir. De los 7 espíritus, que ya vamos a ver quiénes son los 7 espíritus, y de Jesucristo. O sea, la deidad presentada en estos 2 versículos. Ahora, el que era, el que es y el que ha de venir es el Padre. ¿Por qué? Porque primeramente me presenta al que era, el que es, el que ha de venir. Por segundo nos presenta a los 7 espíritus, o sea, el Espíritu Santo. Y por tercera nos presenta a Jesucristo, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, etcétera, etcétera. O sea, nos presenta a los 3. El que era, el que es y el que ha de venir en este texto y en este contexto no puede ser Jesucristo, porque Jesucristo lo está presentando de tercero, si usted lo lee correctamente. Ahora, podemos ver esto también más adelante, y quiero leer, no sé si voy a poder terminar, de hecho voy un poquito atrasado, pero el capítulo 4, versículo 1 nos habla y nos dice, Apocalipsis 4:1, nos dice: después de esto, aquí hay una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta hablando conmigo, y dijo, aquí está presentando un panorama del santuario celestial. Nos dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí que el trono establecido en el cielo, el trono allá en el santuario celestial. Y en el trono uno sentado. ¿Quién está sentado en el trono? Vamos a ver que el que está sentado en el trono es el Padre, o sea, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice que había uno sentado en el trono. El aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe, cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Me adelanto un poquito. Versículo 5 dice: del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, está el Padre acá y está los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Nos dice: delante del trono, versículo 6, había como un mar de vidrio. Me quiero adelantar un poco. El versículo 8 nos dice, usted lo puede leer todo. El versículo 8 nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No cesaban de día y de noche decir: santo, santo, el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, están adorando al que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El que es, el que era y el que ha de venir. No leo más acá, pero el versículo 4, el capítulo 4 más bien, nos habla y nos dice, nos introduce a 2 personas. Uno que está sentado en el trono, que los 4 seres vivientes lo están adorando y le dicen: el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, que el que está sentado en el trono es el mismo que es, el que era, el que ha de venir. También vemos la presencia del Espíritu Santo acá. Pero el capítulo 5 nos dice, versículo 1: vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre, lo dije, que es el que era, el que es y el que ha de venir. Dice que tenía un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Vi un ángel fuerte que preguntaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir o desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces vemos que está el Padre, o sea, el que está sentado en el trono, o sea, el que es, el que era, el que ha de venir, y tiene un libro en su mano. O sea, este personaje tiene un libro en su mano. Ahora, ese libro, el libro de la vida, dice que no haya nadie que pudiera abrirlo, nadie que tuviera la capacidad, nadie digno de abrir este libro. ¿Quién tenía el libro en su mano? El que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. ¿Cómo le llaman los ángeles cuando lo adoran, los 4 seres vivientes? El que era, el que es y el que ha de venir. El versículo siguiente nos dice que está llorando mucho Juan, el versículo 3, porque no había nadie digno. Y nos dice que le dice el versículo 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién? La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, uno como en pie. ¿Dónde está el Padre en ese momento? Está sentado en el trono. Pero ahora aparece otro personaje en pie. Nos dice que era como un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos. Los cuernos simbolizan poder,
Los ojos simbolizan visión profética, pasada, presente y futura. El número 7 es porque es completo. Nos dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, ¿quién vino? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero como inmolado, o sea, Jesucristo en este caso, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, Jesucristo toma el libro del que está. ¿Cómo se le llama al que está sentado en el trono? El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién toma el libro? Jesucristo. O sea que son personajes diferentes. Lo que nos habla acá es que está hablando de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice, gracia y paz a vosotros. Del que era, el que es, el que va a venir, el Padre. De los 7 espíritus, que la próxima semana vamos a ver quiénes son los 7 espíritus. Y de Jesucristo, que no hay necesidad de presentación, porque usted sabe quién es Jesucristo. Pero los 3 son parte de la deidad y los 3 son Dios también. Con estas palabras, mi querido hermano y mi querida hermana, les invitamos a que la próxima semana pueda acompañarnos, pueda prepararse. Hoy solamente vimos la introducción, pero queremos ver más sobre este importante libro de Apocalipsis, de la cual dice el versículo 3, es bienaventurado los que lo predican, los que lo estudian y los que lo obedecen. No sea usted una persona desventurada, sino sea una persona bienaventurada. Dios le bendiga.